Y antes de iniciar esta conversación, quiero darle las gracias al gran equipo de la Fundación El Archivo de Fotografía Urbana, quien tan gentilmente nos ha permitido grabar en sus espacios. Los taladros no cesan. El ruido que genera el trabajo de la retroexcavadora es ensordecedor y de inmediato el bullicio se fusiona en una nube espesa de tierra amarilla que escupe escombros. Nada se salva. Ninguna zona o edificación de Caracas está exenta de ser desaparecida, borrada de nuestra memoria y nuestra historia. Paseo Los Próceres, cubiertas y galerías. Edificio Galipán, edificio Gugluk, edificio Gastizar, edificio Miami, Quinta Marfingra, murales del puente de la avenida Fuerzas Armadas, avisos y rótulos antiguos de la calle Real de Sabana Grande, aceras de la avenida Universidad, México y Urdaneta. Estamos siendo cementerio de concreto. Decía José Ignacio Cabrujas: siempre he pensado que Caracas es una ciudad donde no puede existir ningún recuerdo. Es una ciudad en permanente demolición, que conspira contra cualquier memoria. Ese es su goce, su espectáculo, su principal característica. Jania Gómez, arquitecto egresada de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, con especialidad en diseño urbano en la GHAPP Columbia University en Nueva York, es presidente de Funda Memoria y de Docomomo, capítulo Venezuela. Curadora de la Villa Planchar de Gio Ponti, escritora y crítico de arquitectura y ciudad, defensora obstinada y constante de nuestra ciudad y su patrimonio. Hoy conversaremos con ella sobre ciudad y patrimonio. Soy Inés Espinal y esto es Luz es lo que se ve. Y iniciamos con nuestra querida Jania. Jania, la memoria arquitectónica de esta ciudad es un fenómeno súper complicado de analizar, porque desde los 30, de los 40, estamos acabando con nuestra memoria arquitectónica. ¿Qué se hace? ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué sucede? ¿Cómo se analiza este fenómeno de querer acabar con la historia? O de querer acabar con nuestra historia, porque la arquitectura es la historia de nuestra evolución, ¿no? Bueno, felicitaciones por el podcast, por la página de YouTube y por todo lo que haces y por invitarme. Soy una admiradora tuya y creo muchísimo en ti y de verdad. Y muchas gracias. Yo estoy muy contenta de poder decir mis opiniones además, porque sé que es un mundo que compartimos y unas preocupaciones que compartimos. Y también estoy encantada de estar aquí en el Archivo B. Me encanta la casa, el jardín como lo tienen y lo que hacen en favor de la memoria de nuestro país, la memoria visual de nuestro país. Este es un archivo que yo sigo mucho y que les doy las gracias por lo que hacen. Me parece que es muy loable haber emprendido esto de esta manera y tenerlo tan bonito como está. Porque justamente para responder a tu pregunta, eso es lo que hay que hacer. El ejemplo como lo del Archivo B y de lo que tú haces en tu trabajo periodístico, en la radio, en los medios, es lo que tenemos que hacer más. Porque hay una los tiempos van pasando, los años van pasando y las personas que nos hemos dedicado a una cierta cosa tenemos experiencias que compartir con los más jóvenes. Pareciera que, claro, no solamente es los fenómenos, digamos, naturales de una sociedad que tiene problemas en algunas áreas, por ejemplo en el caso, como tú lo acabas de decir, de la memoria, sino también es el caso de las generaciones que se suceden y que no da tiempo prácticamente de haber convencido a las generaciones contemporáneas a uno que inmediatamente hay que empezar a educar a los más jóvenes, porque en este momento, digamos, los más jóvenes que ya tienen en Venezuela poder adquisitivo no están educados para proteger la memoria para nada. Quizás las redes sociales han ayudado a entender, o sea, ha sido una educación independiente, puesto que ellos pueden ver la actividad que existe en otros países de protección del patrimonio y de lucha por la protección del planeta, por salvar el planeta, por todo lo que es, digamos, la
la salvaguarda de lo existente para el futuro. Y claro, eso ayuda mucho, porque aunque no haya habido en las aulas una educación, hay una educación mediática de lo que ocurre en otras partes del mundo. Sin embargo, no es suficiente. Aquí hace falta en nuestro país que los ejemplos como este del Archivo B y como lo que tú haces se multipliquen y que haya más emprendimientos culturales de esta categoría en todas las ciudades de Venezuela. Yo sé que los hay, son pocos pero los hay. Hay mucha gente notable que está trabajando por la memoria del patrimonio en todas las áreas, ¿sí? El área artística, el área arquitectónica, de la ciudad, pero hace falta sacarlos a la luz, sí. Hace falta ayudarlos a que sus trabajos lleguen a una población mayor, que sea más difundido. Sí, tiene que ver, básicamente, bueno, has tocado un punto importantísimo cuando te refieres al tema de la memoria, es que tiene que ver también con educación. Total. O sea, con la formalidad de la educación, con la formalidad de la difusión y con la calidad de estas dos cosas, ¿no? De la educación y de la difusión. Ahorita, bueno, lamentablemente, bueno, profesionales, gente no tiene nada que ver con los niveles socioeconómicos. Uno siente, yo en lo personal, que tenemos muy baja calidad educativa, o sea, y más allá del nivel académico, es el nivel como ciudadanos, ¿no? El nivel como personas. Yo siento que hemos llegado a un punto en que no nos importa nada, que no interesa nada, que lo has dicho bien, lo que importa es que como tengo mucho dinero, tengo un poco más de poder o tengo mucho poder y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y eso pasa entonces por tumbar un edificio patrimonial, por montarme en la acera con mi camionetota, o sea, con toda esa cantidad de circunstancias. ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿O cómo lo hace una persona como tú, activista de primera línea, presidente de Docomomo? O sea, gente que de verdad se ha dedicado toda su vida a proteger el patrimonio de este país, especialmente de esta ciudad. O sea, ¿cómo hace uno con eso? Bueno, como todo en la vida, uno tiene que aprender a entender a la gente. Hay muchas veces que yo he sido muy agresiva. Yo creo que yo he probado todo. Bravo. O sea, yo he probado por todo, eso. desde amarrarme a una escultura, sí, a un árbol, hacer protestas en las calles, marchas, artículos por el periódico, hasta últimamente, en los últimos años, más bien publicar libros, hacer exposiciones, hacer charlas y multiplicar el conocimiento. O sea, yo he tenido todo y yo creo el espectro. Y yo creo que en la vida hay una cosa que no se puede olvidar, que somos seres humanos con coraje. O sea, yo creo que no es suficiente quedarse tranquilo y decir, bueno, vamos a dedicarnos solamente a mirar el panorama y a hacer unos libros bellos y a escribir, a poner unas flores en el jardín. O sea, porque aquí la situación es muy agresiva en el sentido contrario. Uh-huh. Ahora, en este momento, estamos en 2023, ¿no? Las situación patética, porque las instituciones culturales no tienen dinero, como tú bien has dicho, no existen los museos prácticamente. Ellos están ahorita dedicándose, el régimen está dedicando, y digo régimen porque tenemos 25 años sufriendo una dictadura y eso es absolutamente cierto. Estamos en las puertas de unas elecciones primarias, etc. Dios quiera que proteja a Venezuela, pero digamos que estamos inmersos en una realidad. Y en esa realidad, ahorita es que están empezando como a decir, conchale, hay que darle dinero a los museos. Bueno, bravo, buenísimo, se dieron cuenta. Hay que darle dinero a los museos, hay que darle dinero a las escuelas, hay que darle dinero a las universidades, porque eso es lo más importante de todo. Pero mientras tanto, mientras llegamos para allá, ¿qué hacemos? Porque evidentemente hay un tema de que estamos desprotegidos, o sea, no hay protección para el ciudadano. Cuando tú haces una protesta, cuando tú no tienes medios para sostener una colección, cuando te llueven, como nos llueven a nosotros en nuestra fundación, en Fundación de la Memoria Urbana y Docomomo Venezuela, las peticiones de la gente para donarnos las colecciones, en el caso de la arquitectura, de fotografías, de planos, etc. Y nosotros en un momento dado estuvimos diciendo que no, porque no teníamos la infraestructura, las condiciones para decir que sí, porque uno responsablemente sabe que en un museo tiene que haber unas características. Claro. Pero después también, desde otro punto de vista, dice, ¿qué prefieres? ¿Que se pierda del todo o que se conserve más o menos?
Entonces yo tomé una decisión de que y bienvenida sea toda persona que quiera delegar la responsabilidad de custodiar la colección familiar que tiene que ver de todo el espectro de la ciudad. Sí, sí, porque en incluso realidad artes visuales, lo más arquitectura, importante sí. para nosotros es la ciudad como fenómeno cultural, y dentro de eso el arte urbano, las artes visuales, la arquitectura, por supuesto, el urbanismo, el paisajismo. Entonces, bienvenidos sean, porque yo creo que he visto muchas colecciones terminar en la basura y he visto muchas colecciones importantes irse del país, y eso es completamente inaceptable. Y es inaceptable porque nosotros somos un país pionero, un país punta, donde hemos construido historia para todo el continente y para todo el mundo. Y no es en absoluto deleznable lo que nosotros hemos hecho. Y hay que pensar también en que los venezolanos, estamos todavía en Venezuela, pero también la diáspora, todos tenemos derecho a poder investigar con facilidad nuestros propios contenidos y nuestros propios archivos. Y por lo tanto nosotros protegemos a que todos nuestros archivos se queden en Venezuela. Claro, pero entonces nos está surgiendo esta diatriba o esta duda o entender qué hacemos. O sea, si los archivos se quedan en el país los archivos se quedan en el país, puede haber la posibilidad de que se pierdan, terminen en la basura, como bien lo digas, como lo dices, porque de todas no hay capacidad institucional para proteger esos archivos y mantenerlos. Entonces, ante esa posibilidad, la posibilidad de que salgan al exterior y se preserven de alguna manera, mira, ahí habría que pensarlo, ¿no? O sea, no lo sé, no es mi especialidad. ¿Cuál es tu opinión con respecto a eso? Bueno, mi opinión es lo que estábamos hablando antes. Es decir, nosotros como divulgadores de contenido... Es que no estamos preparados como publicistas de la cultura, como difusores de las ideas, tenemos que propiciar el ambiente entre los jóvenes y entre las personas que están aquí, en que son ellos los custodios del patrimonio, los custodios vigentes del patrimonio. Es decir, que no podemos estar diciendo, mira, olvídate de que no es tu responsabilidad. Si puedes, véndelo al exterior. Claro. Porque estamos vendiendo la patria. La patria es aquí. La patria no es fuera. Nosotros estamos aquí. Que vengan de fuera a conocer nuestros contenidos. Sí. Es decir, yo no digo que, por ejemplo, no pueda, por ejemplo, en el caso de la Fundación Villanueva, que es una fundación excelente, o en el caso de la Fundación Gego también, dos fundaciones que tú tienes como o sea, como una especie de ejemplo a seguir. Tú tienes una catalogación de la obra y tú tienes un archivo que tú sostienes. Ahora, hay una parte, por ejemplo, que el Pompidou dice, nosotros en la colección de arquitectura moderna, del siglo XX, no tenemos representado Villanueva y queremos tener parte de algo, de los dibujos, y la Fundación Villanueva cede una parte de su colección mínima para que el maestro esté representado en la colección. Eso es otra cosa. Pero imagínate tú que la Fundación Villanueva se vendiera al mejor postor todo su contenido. O que la Fundación Gego, que tiene todos los archivos. Bueno, la Fundación Gego es una cosa diferente porque la obra de Gego es una obra de una artista escultora, una artista plástica que tiene una obra que se transporta. No es lo mismo que la obra de un arquitecto que está hecha en la ciudad y lo que tú tienes son los dibujos, la fotografía, los escritos, etc. La obra está construida en Venezuela, es distinto. Son dos categorías distintas, pero sí hay, en el caso de la Fundación Gego, una difusión, un trabajo por llevar la obra a que se conozca en el mundo y entonces ayudar a que las colecciones presten, porque aquí vamos a hablar de dibujo, aquí vamos a hablar de penetrables, aquí vamos a hablar de esto, lo otro. Y entonces sigue una dinámica súper interesante para todo el mundo, para los de fuera y para los de adentro. Pero la clave, el ancla está aquí. Y con la Fundación Villanueva lo mismo. Entonces, ¿cuántas fundaciones tienen que surgir? Pues yo creo que tienen que surgir miles de fundaciones. En el caso mío personal, nuestro augurio, nuestra mensaje para la gente es que se organicen y que traten de conservar lo que tienen. Porque igualito que tú ves en una calle y tienes un árbol centenario y te llega la alcaldía y te lo quiere trochar,
porque está lloviendo mucho y tal. Tú dices, mire señor, no me va a tocar mi árbol hasta que yo no traiga un paisajista experto que diga cómo se poda el apamate, claro. cómo se poda el jabillo, cómo se poda el samán. En esta calle misma aquí en San Román, esta mañana yo me paré y le dije a los tipos que estaban destruyendo un apamate, el apamate no se cae, el apamate no se cae, el apamate no se destruye, lo que se cae son los jabillos. Sí, pero fíjate que volvemos entonces al principio de la conversación, hay un tema de educación, o sea, y eso es la academia, y eso entonces nos está diciendo cómo está la academia, o sea, cómo está lo que estamos enseñando, porque no lo estamos enseñando desde el colegio, desde la escuela, no lo estamos enseñando desde la escuela técnica, no lo estamos enseñando en la universidad, o sea, no estamos enseñando a estos jóvenes a entender lo que significa el patrimonio. El patrimonio es desde los árboles, como bien lo dice, hasta una obra de arte, pasando obviamente por los artículos de diseño, por la arquitectura, no los estamos enseñando. Entonces ahí también hay un tema de entender que la valoración educativa está muy, muy, muy mala, ¿no? Sí. Bueno, yo viví hace poquito una experiencia muy bella en la Escuela Cristóbal Roa, en la Avenida Bolívar, porque ese edificio lo hizo mi marido, Carlos Gómez de Llarena, que es Premio Nacional de Arquitectura, y él es el autor de ese edificio. Y entonces lo llamaron un día y le dijeron, queremos hacerte un homenaje. ¿Puede venir usted, profesor, para ese homenaje? Entonces yo dije, bueno, a lo mejor le van a hacer un discurso, le van a dar un brindis, o es que... No, resulta ser que ese día fue una cosa bellísima, Inés, porque pusieron a todos los chamos de primaria, de preescolar, de secundaria, toda la escuela. Les dieron hojas de papel y carboncillo y lápices para pintar el edificio. Y cuando él llegó, estaba toda la escuela sentados en el suelo con unas láminas blancas así, dibujando el edificio. Y esa era la actividad del día. Y por supuesto, tú pasabas por entre los niños y los niños unos tenían unos dibujos bellísimos, otros no tanto, pero estaban todos haciendo eso. Sé que es el homenaje más bello que yo he visto en mi vida a un arquitecto y él, por supuesto, que se sintió. Entonces, eso es una escuela pública, regentada por el gobierno con una gente que viene del Ministerio de Educación, o sea, que hace como una especie de excepción a la regla que me parece muy bello. Y yo creo que si eso pasa espontáneamente, a lo mejor hay más ejemplos. No, sí te tengo otro ejemplo, ahora que lo dices. Yo recientemente estuve en Baruta, en La Palomera, ahí está en el barrio, la casa de todos. Y justo fui ahora en vacaciones escolares. Y estaba una experiencia con los niños del barrio haciendo un taller vacacional con Ricardo Báez, un taller de diseño. Y los niños, bueno, Ricardo hizo un trabajo maravilloso. Yo lo que hice fue ver una tarde de trabajo y me quedé prendada. Y es lo que tú dices, si eso se estuviese replicando en tantas partes, sería más perfecto. Uno no tiene manera de saber. No tiene manera de saber. El trabajo era él enseñándole a los niños a ver diseño, o sea, ¿qué significa, por ejemplo, una bandera? Dibújame una bandera de cualquier cosa. Entonces, ¿por qué este color? ¿Por qué esta línea? ¿Por qué esta letra? A entender que cada letra tiene una manera distinta de ver y tiene un significado distinto. O sea, es distinto el Arial, que la helvética, que no sé qué, no sé. Esto te dice algo distinto. Y eran niños desde 5 años hasta 14. Y aquellos niños estaban maravillados. Y el producto de ese taller era maravilloso. O sea, los dibujos eran... Entonces, claro, son iniciativas aisladas, pequeñitas, que despiertan en uno como luces de esperanza, ¿no? Que uno dice, bueno, no todo está perdido. Pero mira, te voy a decir que hace muchos pero años... tendría que replicarse mucho Hace muchos años yo estuve en un congreso en Cartagena de Indias, en Colombia. Te voy a decir hace muchos años, cuando yo empecé en el área de patrimonio. Porque yo no soy experta en patrimonio, yo soy arquitecto, pero soy escritora. Entonces, el tema de la lucha por la ciudad y por la arquitectura necesariamente deriva hacia la lucha por el patrimonio y la memoria, porque evidentemente la historia está construida. Entonces, si tú tumbas algo que es una obra de arte, pues estás destruyendo la memoria, estás destruyendo la historia, que no es como quemar un libro, como quemar un cuadro, o sea, es tal cual eso, pero la gente no lo entiende. Bueno, en ese congreso estaba la representante de Colombia, y a mí me llamó mucho la atención porque yo le pregunté, bueno, ¿y qué traes de proyecto?
Entonces me dice, no, yo voy a presentar el programa educativo de patrimonio para los niños de Colombia, que es un kit que entonces me lo mostró, la idea era mostrarlo, ¿no? Estaba todo diseñado, era una especie de maletica de plástico que tenía dentro una cantidad de juegos didácticos donde los niños aprendían a recortar, a pintar, a armar maquetas, todo, pero todo estaba referido a las iglesias de Colombia, a los estilos de la historia de la arquitectura, las casas coloniales, las fortificaciones, las no sé qué. Y yo me quedé en shock porque eso era para niños muy chiquitos, primaria, pero era un kit que iba a ir hasta la última población, el último pueblo del país. Y eso fue hace no sé cuántos años tiene Fundamemoria. Yo fundé eso en el año 2000, estamos en el 2023. Ponte tú que fue hace 20 años. O sea, eso es fundamental. Y ojalá me oiga alguien y lo quiera copiar o hacerlo parecido. Porque lo que pasa es que hace falta que eso esté en los programas de educación. Porque no conocemos, o sea, tú cuidas lo que conoces. Y lo que no conoces no te interesa. Y lo que no te interesa, a ti no te interesa lo que hay detrás de esa pared, porque a mí qué me importa. Pero cuando tú conoces la historia de cómo se hizo, de quién la hizo, de qué momento se hizo, cuáles fueron las motivaciones, quién la diseñó, oye, no me toques la pared. Ahora bien, si bien nosotros aquí estamos sufriendo de la falta, de la ignorancia de la gente, de lo que tienen, han habido muchas cosas que han favorecido que la situación no esté tan mal como antes. Las redes es una. También el interés y la curiosidad que despiertan los guías turísticos tienen estas empresas que se han multiplicado. A la gente le encanta caminar por todos lados y ver y tal, y que oigan los cuentos. Eso es maravilloso y aquellos hay que aplaudirlos, que se multipliquen como los panes y los peces por todo el país. Y yo creo que eso está pasando. Pero también hay una situación que es que no hay industria editorial de los contenidos arquitectónicos, al menos en Venezuela. Y entonces es muy poco lo que uno puede hacer, es muy poquito lo que uno puede hacer porque es muy puntual lo que uno puede hacer. Pues un evento, yo acabo de hacer uno de Parque Central. Y eso quería que conversáramos luego de eso. Fue alucinante el Doco Tour Parque Central. Yo estoy ahorita organizando uno en la Villa Planchar para este mes de Archtober, porque en los Estados Unidos es Archtober. El mes de octubre es un mes muy interesante en el área de patrimonio porque hay el Open Doors, hay el Journée de Patrimoine, hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo y nosotros estamos organizando uno también para este mes, al final del mes. Pero tenemos nuestros enemigos. Hay un enemigo número uno que es las oficinas de patrimonio. Las oficinas de patrimonio están haciéndose de la vista gorda. Entonces, cuando antes, hace 20 años, todavía incluso cuando estaba Chávez, tú tenías una denuncia, tú tenías quien te oyera y había una aplicación de la ley de patrimonio. Hoy en día depende del caso. Y con eso, I'm sorry, pero lo estoy diciendo. Y depende de quién esté allí. Depende de quien esté involucrado en el proyecto. Entonces, nosotros estamos viendo en los recientes tiempos muchas desdeclaraciones. Desdeclarar, para que la gente lo entienda, es que cuando una casa, un edificio, una plaza, un árbol, un espacio público está declarado patrimonio, la ley lo identifica como una cosa de valor cultural para todos los venezolanos y por lo tanto nadie lo puede tocar, nadie lo puede cambiar, nadie lo puede alterar, nadie lo puede demoler sin consulta previa al instituto, a la oficina competente. Y evidentemente no para demolerlo, es para si hay una alteración. Por ejemplo, suponte tú que esta casa, que no es una casa neovasca de los años 40, fines de los 40, principios de los 50, como es San Román, en esa época. Esta casa no está declarada, pero es una casa vieja, es muy bonita, las rejas son preciosas, la forma como está hecha es bellísima, pero no está declarada, nadie la protege. ¿Entiendes? A lo mejor hubiera venido yo con Fundamemoria cuando hice el censo de patrimonio, el inventario de patrimonio en el año 2006, la cataloga, y la hubiera puesto, pero es que como estas casas son una especie de tipología que se repite por toda la ciudad, es muy típicamente caraqueño, pero hay tantas que tú no las puedes proteger a todas. Entonces, ¿qué pasa? Suponte tú que estuviera declarada, entonces viene alguien y dice, no, yo la voy a pintar de azul, le voy a abrir 3 troneras, voy a hacer 6 patios y le voy a construir en medio una torre de hierro con unas luces porque esto es una fundación visual de fotografía y nosotros necesitamos tener... ¿Qué pasa? En ese momento tú tienes que ese proyecto, te lo tendrías que presentar a patrimonio. Claro. Él te dice, no señor, porque esta es una casa neovasca, tú no le puedes romper la cubierta,
tú no le puedes agregar más patios porque su patio es uno. Eso sí estuviera declarado. Si no está declarada, no puedes hacer nada, la tumbas y haces lo que tú quieras. Entonces, ¿qué pasa? En este momento las declaratorias, desde el año 2009, están congeladas. Imagínate. No hay declaratorias nuevas. Wow. Cuando, por ejemplo, tú vas a Nueva York, en el mes de septiembre, octubre, también porque digo que es la época interesante, el New York City Landmarks Commission, que es el que se encarga de eso en Nueva York, hace público las nuevas declaratorias de la ciudad. Y entonces, ¿de dónde viene el declaratorio? Bueno, que los vecinos de Inés, donde ella vive, donde vives tú, En el Atillo. del Latillo, se reunieron y dijeron, mira, en el centro histórico, esta casa colonial, esta casa colonial no están protegidas. Entonces nosotros queremos que el IPC las proteja. Y hacen fotos, hacen un expediente, escriben una cosa, recogen firma y la llevan. No, el Atillo se gentrificó absolutamente. Se gentrificó, pero digamos que si hubiera esa lucha. Y entonces el IPC tiene el deber de considerar lo que los vecinos dicen. En Nueva York tienen el deber de considerarlo. Entonces lo consideran. Y dicen, este diner, esta iglesia, este edificio de 1860, esta casa victoriana, no sé qué, todo eso fue promovido por los vecinos. Y nosotros tenemos que considerar. Entonces dicen que de 50 peticiones vamos a publicar en el área de buildings, en el área de houses, en el área de 3, 4, 5, 6, tal. Y eso sale cada año. Cada año. Wow. Hay nuevas declaratorias. Tú dirás, bueno, sí, ¿cuántas declaratorias tiene Nueva York? Porque eso es lo que le dicen a uno. Ay, pero es que aquí hay demasiado patrimonio declarado. Sí, ¿cuántas declaratorias tiene Nueva York? Y todos los años se protegen más y más. ¿Por qué? Porque primero estamos en un planeta que no se puede reconstruir siempre, se tiene que renovar, porque ya no podemos seguir en una industria perenne de la construcción, porque no es verde, no es sustentable. Y por otro lado, porque existe la historia. Claro. Entonces, bueno, ¿qué pasa con nosotros en este país? Que esta oficina ahora está que cuando aparece un señor que tiene mucho poder o lo que fuera, les declara el edificio. Le quita la declaratoria. Acaba de pasar, yo no estoy hablando... ¿Cómo legalmente se desdeclara? Bueno, O sea, por corrupción. Acaba de ocurrir la semana pasada en Campo Alegre, una casa que se llamaba La Quinta La Ruesga, de Manuel Mujica Millán, estaba declarada bien de interés cultural de la nación. Figuraba el censo, página 37, municipio de Chacao. Fue demolida. ¿Quién le quitó la declaración? ¿Por qué fue demolida? ¿Quién le dio el permiso de demolición? ¿Quién lo respaldó? Ahí hay un problema gravísimo que alguien tendrá que hacerle el seguimiento a ese caso. No voy a hacer yo porque yo soy curadora, directora de la Fundación de la Memoria Urbana, curadora de la Villa Planchar, escritora por el Nacional sobre arquitectura. Yo he seguido muchos casos legales en esta ciudad y en este país, pero ya esa época mía pasó. En este momento no hay legalidad, pero habrán personas que tengan recursos para que se haga valer la ley. Porque si no se respeta la ley, tú no puedes proteger la historia de un país. Sí, sin duda. ¿Cómo hacen? Sí, Si no y lo ahí que está la ley. diciendo es muy desesperanzador. Sí, pero la gente tiene que actuar, porque así como yo tengo Claro, los años pero que tengo, hay gente más joven Claro. que tienen recursos, que tienen Sí, fuerza y que pueden enfrentar lo que les venga. Claro. Y eso es lo que hay que exhortar a los verdaderos venezolanos que quieran defender la historia del país. Como hablando en el comentario que hiciste un ratito atrás de la zona de San Román, que todas estas casas son neovascas, ¿no? No todas, Bueno, hay la casas mayoría, modernas, ¿no? hay casas modernas. ¿Cómo se hace para seleccionar cuál es la que tiene valor para ser catalogada y luego ser declarada patrimonio? O sea, ¿cómo es esa selección entre muchas? Porque acabas de decir que hay muchas, ¿no? Bueno, fíjate tú, Graciano Gasparini decía que la única manera verdadera de poder proteger el patrimonio es ser un buen arquitecto. O sea, si tú no eres buen arquitecto, es muy difícil que tú intervengas una obra y que quede bien. O sea, por más que tengas mucho amor al patrimonio, pero si tú no eres bueno, si tú no sabes de arquitectura, y eso es muy subjetivo, ¿no? Decir, Inés es buena arquitecta, Daniel es buen mal arquitecto, sí, quién es buen arquitecto, pero hay evidentemente que hay personas que tienen más, aunque todos sean declarados,
profesionalmente habilitados a ejercer. Sí, Hay sí, unas sí. personas que son mejores que otras, hay personas que tienen más criterios, saben más, han viajado más, saben más, no sé, eso es así, eso es muy difícil de Sí, es decir. subjetivo totalmente. Además, Pero o sea, justamente eso es lo que hace que tú puedas saber. Porque cuando tú vas por una calle, suponte esta calle, la calle del Urológico, hay muchas casas neovascas y son viejas todas, porque son todas los 40, fines de los 40, cuando Gustavo San Román hizo esta organización. Pero hay unas que son más notables que otras. Hay unas que tienen una fachada mejor diseñada. Sus rejas son más exquisitas. La forma de la manera como están impuestas en el terreno es más inteligente. La estructura interna, la manera como están hechos los patios, la manera como tú le entras, la forma como está la entrada, todo hace una armonía que te salta a la vista. Hubo un tipo que escribió un libro sobre eso que se llamaba Michael Benedict hace unos 30 años, que se llama Presence. Es una intangible muy difícil de entender para quien no es arquitecto, pero se explica así. Cuando tú vas caminando por un viaje en una ciudad que no conoces y estás caminando por unas calles que no conoces, pero de repente hay una cosa que la ves y te quedas sí, paralizado. Sí, Puede ser una catedral, puede ser un edificio, puede ser lo que sea, pero hay algo que tú lo ves y dices, wow, absolutamente. ¿esto qué le pasa a esto que es tan maravilloso? Y uno no tiene... Esa es la presencia. Sí. Esa Uno es no la tiene que presencia. saber, no tiene que ni ser arquitecto, ni tener formación. Bueno, sí, obviamente tener cierta sensibilidad. Pero cuando uno entra a un espacio que está bien diseñado, tú lo sientes. Tú lo sientes. Tú sientes, Sí. te sientes grato. Es la armonía. Te sientes- la Es la estructura, armonía. la estructura es correcta, las alturas son buenas, o sea, tú te sientes bien. Bueno, los antiguos creían mucho en eso porque es el arte de la geometría, el número de oro, la búsqueda, bueno, Le Corbusier también. O sea que en el fondo la armonía está en la matemática de la composición. Hay mucho en eso hay muchísimo. Pero qué difícil es cuando tú recorres las calles y dices, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Todas son viejas, pero no todas pueden ser protegidas. En esta calle, por ejemplo, hay un edificio que es el antiguo, que no sé si es club o asociación de los farmacéuticos. Es una casa preciosa de los años 50. Y esa es una casa que ni siquiera sabemos quién la construyó. Pero esa casa entró inmediatamente en la lista, sin saber nada. Tú la ves y dices, qué presencia, que la marquesina, la manera como se va hacia atrás. Y entonces tú sabes, es por supuesto cualquiera por decir, bueno, a mí me lo decía mucha gente, ¿quién eres tú para decir que sí y que no? Yo digo, bueno, no sé, a lo mejor es porque me preocupo, nadie se preocupa por esto antes y yo me preocupo. Pero bienvenido. Y muchas de las cosas que yo propuse en aquella época no las aceptaron, otras sí. Hoy en día, lo triste es que hay muchas cosas que están en la ciudad que no están protegidas y que son maravillosas. En las ciudades, porque toda Venezuela tiene cosas bellas. Hablemos ahora, que también lo mencionaste hace un rato, que hiciste un recorrido por Parque Central. Parque Central para mí es un dolor de la ciudad. El Parque Central es una ruina inquietante, o sea, es un testigo que nos dice muchas cosas allí, ¿no? Cuéntame cómo está Parque Central. Bueno, eso fue una iniciativa de Fran Alco, que está con nosotros en la Fundación Docomomo Venezuela y en el centro de la ciudad también, hace muchísimos años. Y nosotros lo que hacemos es que cada vez que una persona tiene un proyecto, pues inmediatamente eso es lo que hacemos. Y hay proyectos míos, hay proyectos de los demás, porque el activismo es individual. Cada quien tiene alguna preocupación particular por alguna parte de la ciudad o algún gusto o algún tema que le interesa, y eso es lo que... En este caso fue Frank, que está interesado en esos años 70 y en esa arquitectura, y entonces organizamos todo desde el punto de vista de que no íbamos a ir a ver el deterioro, de que íbamos a ver lo que allí había de interesante, de qué planteamientos estaban allí, de cosas en diseño gráfico, en el tema de la estructura, en el tema del planteamiento urbano, en el tema del recorrido espacial, en el tema de la señalética, en el tema, o sea, todas las cosas que son, todos los ideales de la ciudad en los años 70 y de la arquitectura en los años 70, cuáles eran los conceptos
de la arquitectura mundial que estaban representados allí. Entonces cuando nos lo propusimos así, pues aquello fue divino, porque lo primero que fue que estábamos recorriendo el Yellow Submarine, o sea, todo el tema de la cápsula, el diseño total. Y luego el corolario fue, Parque Central no está tan mal, es completamente recuperable, lo que está es sucio. Claro, las matas se murieron, pero la estructura está perfecta. Tú lo que ves son unas filtraciones en las cañerías, pero son todas cosas, o sea, tampoco es que tiene tantos años abandonado, no son como las ruinas de una cosa de la colonia. Es una cosa completamente recuperable y yo creo que hay que regar la voz de eso, no al contrario, no es que, ay, qué pesar, no, al contrario, No, qué bien, es recuperable y está ahí. Pero fue un proyecto muy, muy, muy ambicioso, ¿no? Quizás no Pasaba Maraca, no estábamos evidentemente. preparados los caraqueños Sí. para tener Bueno, era el espíritu de la Venezuela en el momento, o sea, pero sí hubo un desbalance entre lo que debía ser y lo que se quería expresar y lo que se quería decir, porque la ciencia de la ciudad en ese momento hablaba de las megaestructuras y hablaba de la ciudad dentro de la ciudad, pero no era para construir, por un lado destruir los barrios históricos que estaban allí, que tenían mucha arquitectura notable, y por otro lado una desmesura de escala que en una ciudad sísmica para empezar, y por eso la gran preocupación de Parque Central por las estructuras antisísmicas, que ha hecho que las estructuras sean colosales y que haya sido un gasto enorme. O sea, hay mucha polémica. Nosotros, como ya eso está construido y es parte de nuestra memoria, lo que tratamos es de buscar lo positivo. Claro. Y hay mucho positivo. Entonces, ya bueno, está ahí. Es un dinosaurio entendido en el buen sentido de la palabra, así los llaman a esa arquitectura, de esa mega estructura de los 60, de los 70 y de los 50, los llaman los dinosaurs. Los dinosaurs, las mega estructuras. Eso es así. En otras partes del mundo los demuelen. Yo he visto en Londres, en Londres demolieron una estructura que fue famosa histórica de los Smithson. Lo demolieron, era mucho más chiquito que Parque Central, pero bueno, buena. ¿Qué te preocupa en este momento especialmente? Y ya como, bueno, para cerrar quizás esta conversación, que pudiéramos tenerla como 2 horas más, pero te tienes Yo también, ir. sí, porque tengo una hija que sale del colegio que ir, y no me dan chance ni un minuto que me retrase. ¿Qué te preocupa más de lo que está pasando ahorita? Bueno, en el día de hoy... Hay muchas aristas en todo esto. En el día de hoy ¿no? me preocupa mucho la acción del Getty sobre la memoria venezolana. Yo quiero expresar públicamente que estoy en contra de la venta de los archivos Bulton y de muchos otros archivos que han sido vendidos al Getty, al Foundation, por la Fundación Colección Sanabria, por Pablo La Sala, Paolo Gasparini. Es decir, incluso te puedo decir que yo personalmente he vivido la petición del Getty a mi persona para conseguirle los archivos de Graciano Gasparini, cosa que me negué. Como presidente de la Fundación de la Memoria Urbana, que fue una fundación que hice con Graciano, y como presidente de Docomomo Venezuela, que fue otra fundación que hice con Graciano. Luego que Graciano murió, lo primero que vino el Getty fue a pedirme a mí si los podía ayudar para comprar los archivos de Graciano Gasparini. Y dije, bueno, los archivos de Graciano Gasparini y los archivos de todas las cosas de los hombres notables de Venezuela deben estar en Venezuela. Y si el Getty se preocupa tanto por la memoria, pues debería cambiar su política frente a los países como Venezuela y ayudar a que esas colecciones se mantengan en sus países. Y de cierta manera no es una tranquilidad, me pregunto, ¿no? O sea, esto es una inquietud que tengo. No me ofrece a mí tranquilidad como venezolano saber que esos archivos los tienen algunas instituciones fuera que realmente los están protegiendo, los están manteniendo. Bueno, yo creo que comprar una casa en una urbanización con una modestia de recursos y poner un deshumidificador en un cuarto y unos estantes y guardar unas fotos y unos planos, unas planeras, eso no es tan caro. Y tener una computadora con un estudiante de informática que te pueda hacer una base de datos y ponerla online, eso no es tan caro.
y eso puede multiplicarse por todo el país. Eso es lo que basta para que tú puedas tener acceso. Fíjate tú, por ejemplo, yo soy investigadora y no sé, claro, están las colecciones de todos los museos del mundo, pero vamos, el hecho del proceso de tú acceder a la información y luego tener acceso a los originales amerita toda una parafernalia intermedia para tu problema. O sea, tienes que realmente cambiar la situación de Venezuela completamente para que tú, por ejemplo, como yo, o sea, yo estoy haciendo en este momento, o por ejemplo, cuando hice la exposición con Docomomo Venezuela, hicimos la exposición de los norteamericanos. Había una cantidad de archivos en los Estados Unidos que nosotros teníamos que acceder para poder hacer catálogo y para poder hacer la exposición. Por ejemplo, el archivo de Richard Neutra, que está en Los Ángeles, en UCLA, en California. Los archivos en Chicago de este arquitecto, ahorita me acuerdo, que es súper surrealista, encantador, también, que estaba en Chicago. Los mismos archivos que estaban en Columbia University en Nueva York. Tienes que pagar el fee, tienes que pagar las copias, tienes que ir a escoger los archivos en presencial, tienes que garantizar que cómo lo vas a usar, tienes que pagar el mismo Getty Card, que tú vas a bajar una foto, tú sabes muy bien lo que tienes que hacer para usar una foto del Getty Archives, bajándote downloading desde la red. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros para trabajar con nuestra propia memoria, ahora vamos a tener que pagar un fee, vamos a tener que ir para Los Ángeles, para poder ver el mejor archivo de fotografía de arquitectura moderna de Caracas que había en esta ciudad, era el de Paolo. Él lo tenía en su casa de Colinas de Bellomonte, y él era el arquitecto al que le pedían todos los grandes arquitectos del mediados del siglo XX que le retratara que les hiciera el álbum de sus arquitecturas. Yo fotografié con Paolo la obra de Jimmy Alcock y fue una experiencia inolvidable, y en ese momento fue que yo llegué a conocer ese archivo. Él lo había hecho para todos los otros grandes arquitectos. Ese archivo, yo no lo he visto todo. Yo soy la presidenta del Docomomo Venezuela. ¿Cuándo lo voy a ver? No sé. Me voy a tener que meter en la base de datos del Getty, entonces decir, este HTML no está online porque la fotografía no ha sido escaneada todavía, entonces voy a hacerle un request a la fundación, entonces miran, sí, claro que sí, tal, pero tiene que estar, o sea, no, más bien, son ellos los que tienen que ayudar a Venezuela a que estas cosas como el Archivo B o como Docomomo, como la Fundación Planchar, preservemos nuestros haberes para que estén disponibles para los venezolanos y para el mundo. Porque hay muchas cosas todavía aquí y yo realmente no quiero que se haya esa fuga de capital cultural. ¿Y que para qué? Porque en el fondo tú ves ahora las grandes instituciones del mundo que están considerando la devolución de los frisos del Partenón a no sé qué en Atenas, a no sé cuánto en Egipto. O sea, ¿para qué? Para luego tener que volver a devolver las cosas al final de los tiempos, porque la gran maravilla, yo creo, de estar en un planeta tan diverso, esa diversidad, es justamente las culturas locales. O sea, no es que seamos todos iguales, no sea que toda Venezuela está en el Getty. No, Venezuela está aquí. Nosotros estamos aquí para los demás. Y tenemos que subir el nivel de la archivología aquí, de las páginas web. Eso es por lo menos lo que anima el trabajo que yo hago. Qué maravilla de cierre. Ok, la crítica yo creo que es válida, para eso somos críticos. Es así. Críticos constructivos. Gracias. Gracias a ti, corazón. Te deseo mucho, te auguro mucho éxito y al Archivo B también.